Hola a todos, el tema a continuación es el siguiente. En clases pasadas vimos lo que era una razón, que era la comparación entre dos cantidades, entre dos magnitudes. Bueno, en este caso, como es geometría analítica, la comparación es entre las partes de un segmento. De ahí que vamos a dividir un segmento en dos partes cuyas medidas van a ser comparadas. En este caso yo tengo un segmento dirigido FG. Si se fijan bien, aquí el segmento lleva un sentido de F hacia G, o sea que el punto inicial es F y el punto final es G, por lo que esta expresión solamente se puede leer como segmento FG, no se puede leer como segmento GF, porque el sentido va de F hacia G. Sí, en este caso, para este tipo de problemas, tiene que haber un sentido del segmento, porque no es la misma la división de un segmento de F a G que la división de un segmento de G a F. Por eso es que en este caso tenemos que darle un sentido a el segmento. Entonces yo tengo un segmento FG con coordenadas en F, menos 4, menos 2, menos 4 y menos 2, y tengo un segmento G que tiene coordenadas 3 para la abscisa y 5 para la ordenada. 3 para la abscisa y 5 para la ordenada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir el segmento en la razón 2/5. ¿Qué significa esto? Que una parte va a medir 2 y la otra va a medir 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las fórmulas para encontrar el punto que divide el segmento en la razón dada es una para x, que dice que es x1 más la razón de x2 dividido entre la suma de 1 más la razón. De la misma manera, en este caso aquí encontraríamos un punto P cuya abscisa la vamos a encontrar con esta fórmula, y acá va a haber una ordenada, ¿sí? cuyo valor lo vamos a encontrar con esta fórmula, y de esta manera vamos a ubicar este punto dentro del segmento. Entonces aquí como el segmento lleva una dirección de F a G, entonces obligatoriamente, recordemos que en todo punto cardinal el primero es X y el segundo es Y, de la misma manera aquí X y Y, pero como el segmento lleva un sentido de F a G, ¿sí? O sea, F sería el punto inicial y G sería el punto final, perdón. Entonces aquí me estoy obligando a que las coordenadas de F sean X1 y Y1. Y entonces aquí las coordenadas de G serían X2 y Y2. Entonces primeramente vamos a buscar la abscisa. La abscisa la vamos a buscar, o la vamos a encontrar, perdón, con esta fórmula, ¿sí? La fórmula me dice que es X igual a X1. ¿Cuánto vale X1? X1 vale menos 4, más la razón. En este caso la razón es 2/5, que multiplica 2/5, que multiplica a el valor de X2, o sea, en este caso sería 3. Esto dividido entre 1 más la razón, que son 2/5. Entonces aquí nos vamos a ayudar con la calculadora, ¿sí? En la calculadora hay una tecla que me sirve para manejar, en este caso, fracciones, que en este modelo viene siendo esta tecla que está aquí, que viene a B sobre C, ¿sí? Ok, entonces aquí vamos a hacer primeramente lo que está aquí arriba, menos 4 más 2/5 por 3. Entonces ponemos menos 4, ponemos más, y luego ponemos 2/5, ahí está. Esta expresión me dice 2/5 multiplicado por 3. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y le damos igual. O si se fijan,
la operación matemática de la parte de arriba, en este caso es esta, la vamos a hacer directa. Y eso me da menos 14 quintos. ¿Qué me da? A menos 14 quintos. Y ahora vamos a hacer la operación que está en la parte del denominador, o sea, vamos a sumar un entero más 2 quintos. Podemos hacer en la calculadora, lo podemos hacer a mano también. Aquí recordemos que un entero es una fracción que el numerador y el denominador es la misma cantidad. Entonces, como estamos aquí haciendo 2 quintos, estamos utilizando la fracción quintos, entonces un entero, en este caso en quintos, equivaldría a 5 quintos. Y 5 quintos más 2 quintos me quedaría 7 quintos. ¿Sí? Lo podemos hacer en la calculadora también. 1 más 2 quintos, y eso me da 7 quintos. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir, en este caso estaría menos 14 quintos sobre 7 quintos, ¿sí? Lo podemos hacer en la calculadora. Recordemos que aquí procedimentalmente se aplica la ley de la tortilla, que dice que se multiplican extremos con extremos, ¿sí? Extremos con extremos o externos con externos. En este caso sería menos 14 por 5, menos 14 por 5 me da menos 70, y eso quedaría en el numerador, y abajo multiplicamos medios con medios o internos con internos. 7 por 5 o 5 por 7 me da 35. Y si yo divido menos 70 sobre 35, menos 70 sobre 35, eso me va a dar menos 2. Menos 2. Por lo tanto, aquí la abscisa sería menos 2. Ahora vamos a buscar la ordenada. Aquí sería y es igual a y1. Y1 vale menos 2. Más la razón es 2 quintos, ¿sí? Multiplicado por y2, ¿sí? Que en este caso vale 5. Todo esto dividido entre 1 más 2 quintos. Entonces, primeramente, otra vez, volvemos a repetir el procedimiento, pero en este caso es para y. El primero es hacer la operación que está aquí, menos 2 más 2 quintos por 5. Entonces aquí tenemos que menos 2 más 2 quintos por 5 me da 0. Por lo tanto, aquí me da, arriba me da 0. Ya abajo, si se fijan, 1 más 2 quintos, ya lo realizamos aquí, me dio 7 quintos, ¿sí? Pero recordemos que cuando yo divido un 0 entre cualquier número que no sea 0, su resultado pues me va a dar 0. O sea que 0 entre 7 quintos me va a dar 0. Por lo que el punto que divide al segmento en una razón 2 quintos, ¿sí?, es el punto menos 2,0. O sea que aquí sería el punto menos 2 para X y 0 para la ordenada. O sea, no se va, este punto se queda aquí, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, este es el punto que divide el segmento FG en la razón 2 quintos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos deducir que está dividido en la razón 2,0? ¿O qué podemos concluir de que esté dividido en la razón 2,0? Pues es algo muy simple. Vamos a suponer que si este segmento mide 2, entonces este mide 5. Si este mide 4, este medirá 10, ¿sí? Si este mide 8, este mediría 20, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Por cada 2 unidades de medida de este segmento, este valdrá 5.
Y eso es lo que significa que estén divididos en la razón 2/5. Vamos a analizar otro problema. Bien, ahora vamos a encontrar el punto que divide al segmento. En este caso, el segmento se llama XW. No se puede llamar WX porque tiene un sentido que va de X a W, ¿sí? Esto me obliga a que las coordenadas de X sean X1 y Y1, ¿sí? X1 y Y1, y las coordenadas de W sean X2 y Y2, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el punto que divide el segmento XW en la razón 1/3, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando dividamos al punto, una parte sea de 1 y la otra de 3, o sea que por cada uno la otra parte mida 3. Eso es lo que significa dividir un segmento en la razón 1/3, que por cada uno que mida una parte, la otra debe de medir 3. Entonces aquí tenemos, primeramente para la abscisa, tenemos que aquí esto va a ser igual a X1, que vale menos 5, más la razón, que en este caso es 1/3, que multiplica a X2, ¿sí? A X2, que vale 1. Esto dividido entre 1 más la razón, o sea, 1 más 1/3. Agarramos nuestra calculadora y hacemos primeramente la operación que está arriba. Sería 5 más 1/3 multiplicado por 1. Menos 5 más 1/3 multiplicado por 1. Y eso me da menos 14/3. Menos 14/3. Ahora vamos a buscar lo de abajo. 1 más 1/3, recordemos que 1 entero lo puedo representar como 3/3, y 3/3 más 1/3, me da 4/3. De modo que lo podemos hacer en la calculadora. 1 más 1/3 me da 4/3. Y aquí aplico la regla de la tortilla. Extremos con extremos. Menos 14 por 3 me da, menos 14 por 3 me da, menos 42. Y abajo, 4 por 3 me da 12. Y si yo divido menos 42 sobre 12, ¿sí? Menos 42 sobre 12, eso me va a dar menos 3.5. Menos 3.5. De ahí que el punto que divide al segmento en la razón 1/3 tiene una abscisa de menos 3.5. Ahora vamos por la ordenada, ¿sí? La ordenada me dice que es Y1, que es 7, más la razón, que es 1/3, multiplicado por Y2. Y2 en este caso vale menos 3. Y abajo me quedaría 1 más la razón, o sea, 1 más 1/3. Hacemos la operación que está arriba. 7 más 1/3 multiplicado por menos 3. Eso me da 6. Esto va a ser igual a 6. Y abajo, pues ya hicimos la operación. 1 más 1/3. 1 más 1/3 me da 4/3. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo voy a aplicar la regla de tortilla? Si en la parte de arriba, en el numerador, me dio un número entero. Pues esto es muy sencillo. El 6 enteros, le pongo un 1 abajo para que se haga fracción, y así aplicamos la ley de la tortilla. Extremos con extremos, 6 por 3, 18, ¿sí? Y medios con medios, 1 por 4 me da 4.
De ahí que si yo divido 18 sobre 4, eso me va a dar 4.5. Y aquí la ordenada va a ser 4.5. Entonces, el punto que divide al segmento XW en la razón de un tercio, el punto va a quedar en esta posición, ¿sí? Entonces aquí él me dice que es menos 3.5, menos 3.5 quedaría aquí y 4.5 quedaría aquí. Entonces lo que yo voy a hacer, lo voy a unir mediante líneas punteadas, no más para ubicar el punto. De manera que el punto, ¿sí? El punto que divide al segmento XW, ¿sí? Sería este punto que está aquí, menos 3.5, 4.5. Entonces, como les decía, por cada unidad que mida este segmento, acá va a medir 3. Y de esta manera se aplica la fórmula de división de un segmento en una razón dada. Chicos, cualquier comentario en esta publicación o mándalos a mis redes sociales. Échenle ganas.